Luis Treminio, pero en realidad va a ser un problema que va a afectar aún más las proyecciones que me daba sobre producción agrícola de maíz, maicillo, sorgo, arroz y frijol. Pero más adelantito vamos a hablar de eso. ¿Cuál desde tu conocimiento y desde tu experiencia que has venido trabajando es la problemática más sentida y más transversal de la agricultura, no solo en El Salvador, sino a nivel mundial? Mira, toda la agricultura convencional, que ha utilizado grandes cantidades de agroquímicos, con todo lo que se sabe que afecta y ha afectado al medio ambiente, pero el medio ambiente la gente siempre piensa solamente en el tema de medio ambiente, ¿no? El medio ambiente como que afectó el cambio climático, hizo o creó un desbalance muy fuerte en el tema de la agricultura, precisamente por la erosión de los suelos, partiendo de la preparación de suelo por los métodos convencionales, donde hay una inversión del prisma y donde la erosión ha hecho que se pierdan las estructuras físico-químicas del suelo y por supuesto las estructuras biológicas del suelo. Eso es un problema grave hoy y eso ha incidido precisamente en el tema de las raíces de las plantas. O sea, el tema de las raíces en los campos cultivables. Cuando nosotros vemos el bosque de forma natural, te das cuenta que nosotros al bosque no le vamos a echar ni agua, ni insecticidas, ni nutrientes, ni nada. Él sobrevive. Él solo hace todas esas funciones. ¿Por qué? Porque todos los sistemas de transformación de la energía del sol a través de la planta y llegando al suelo, utilizando los minerales del suelo, los que están depositados en el suelo, y donde la planta va y en su accionar va reciclando constantemente, hace que los microorganismos del suelo, que tienen una interrelación grandísima con las plantas, o sea, grandísima no, es todo. Y nosotros realmente hemos perdido esa vinculación de los sistemas porque hemos perdido los microorganismos del suelo. ¿Y por qué hemos perdido los microorganismos del suelo? Por varios factores, entre ellos la desmineralización de los suelos y el abuso de los químicos y el abuso en la preparación del suelo. Por lo tanto, eso ha llevado a un problema en las raíces de los cultivos, que ha hecho que el sistema radicular no soporte, o sea, la planta no soporta ni 5 días de sequía. Imagínate cuando estamos hablando hoy de una canícula, como le decimos acá en el país, de 30 y tantos días o 32 días como la del 2014, que todo el mundo recuerda, y donde ya nosotros aplicábamos estas tecnologías. ¿Y qué es lo que hemos hecho nosotros? A partir de esta problemática de la agricultura mundial, es cómo hacemos un rescate del suelo para que la planta sea más resiliente, o sea, pueda soportar más la incidencia de la sequía. Se está anunciando en Europa una sequía en España y todos los países europeos, como la sequía que ocurrió hace 500 años, cuando todavía la población era mucho menor y no habían, por supuesto, las tecnologías modernas. Bueno, aquí ola de calor y también sequía. También se ha anunciado de parte del Ministerio del Ambiente. Vaya, mira, entonces, el haberle apostado solamente a la utilización de productos químicos para el desarrollo de la milpa, del frijolar, del arrozal, de todo lo que tiene que ver con la producción agrícola de nuestro país, vamos a hablar de nuestro país, es lo que también ha complicado entonces el tema de las bajas producciones, de las plagas y de el no soportar los desafíos del cambio climático. Mira, cuando nosotros hablamos de que el problema fundamental que existe en la agricultura, por producto de todo esto que estamos hablando, del cambio climático y demás, de las preparaciones del suelo, del abuso, fíjate. Porque en agricultura, como todo en la vida, no se puede ser absoluto. Sí. Es que es el abuso de los químicos. O sea, siempre buscando un equilibrio. Buscando un equilibrio. Porque cuando se hizo, cuando aparecieron los químicos en la agricultura, fue precisamente cuando nos dimos cuenta que empezaban a faltar todos esos minerales en el suelo, pero en aquel momento o no existía el conocimiento o no era conveniente que se supiera, ¿verdad? Y comenzó a haber ese desbalance. ¿Cómo sabemos que tenemos un problema de raíz hoy? Muy fácil. ¿Por qué se inventaron los foliares? Hoy el mundo sabe que los foliares están hechos precisamente para resolver el problema que no pueden resolver las raíces, que han estado atrofiadas por todas esas incidencias que tenemos en el suelo. Todo el mundo sabe que el foliar vino a resolver ese problema. Las plantas no están diseñadas
para tomar por la soja algo que no sea carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno, y nosotros le ponemos hasta silicio por la soja, cuando eso es algo inconcebible. Lo que hemos tenido, los científicos en agricultura han recurrido al tema precisamente para resolver el problema raíz. Pero ¿qué pasa si nosotros logramos resolver el problema en el suelo? Que es donde tenemos que ir, y es lo que estamos haciendo nosotros con la integración de tecnologías que vayan a resolver el problema en el suelo. Y después más adelante les voy a comentar lo que estamos haciendo a nivel latinoamericano. Claro. Estás hablando de pérdida de la comunicación de la planta con los microorganismos del suelo, déficit de la absorción de los nutrientes por parte de las plantas, pérdida del sistema inmunológico de la planta debido precisamente a la falta de minerales en los suelos, pérdida de los nutrientes y de la materia orgánica del suelo. Ahora, te pregunto, ¿esto se puede revertir? Claro, ahí falta decir, la vulnerabilidad a la sequía está dada precisamente por la pérdida de esa estructura físico-química del suelo y los déficits hídricos que tenemos ahorita, ¿verdad? Nosotros podemos tener agua, fíjate, hay que diferenciar. Nosotros podemos tener agua, pero tener déficit y tener estrés hídrico, porque no solamente el estrés hídrico es falta de agua, es también exceso de agua. Y exceso de agua está dado por la acumulación de agua en suelo, donde se ha perdido esa estructura. Desde tu punto de vista, entonces, ¿cómo se pueden enfrentar estos desafíos, estos problemas que ya tú nos estás explicando tienen que ver por precisamente la falta de un tratamiento correcto para poder volver a los orígenes de cómo era que se cultivaba en el pasado, sin tanto agroquímico, sin tanta cosa para poder tratar de potenciar lo que tú produces? Claro. Mira, hay algo muy interesante. Siempre los detractores de la agricultura, le podemos llamar orgánica, le podemos llamar ecológica, o agricultura natural, como le querramos llamar, porque aquí hay que hacer más bien como diríamos, tenemos que hacer un balance de tecnología, que no significa que en un momento determinado no tengamos que utilizar, fíjate, una tecnología que no sea totalmente orgánica, porque la palabra orgánica incluye muchas cosas, ¿verdad? Con las certificaciones orgánicas y demás. Pero ¿qué es lo que sucede? El 70% de la agricultura hoy en Australia es una agricultura ecológica y con tecnología de punta, pero tecnología orgánica. Y hoy un 65% de la tecnología aplicada en los Estados Unidos y en los países desarrollados de Europa es con tecnologías ecológicas o tecnologías orgánicas. Porque siempre nos han puesto el sello de que esta agricultura es una información subliminal que nos han dado, que es una agricultura solamente para pequeños espacios. Nosotros hoy estamos produciendo en varios países con estas tecnologías, con un aumento del 30 al 35% de los rendimientos, recuperando suelo y tratando 10 a 20 mil hectáreas en solo, por citar algunos países que después más adelante. Sí, cómo no. Entonces, prácticamente has preparado el terreno utilizando los términos agrícolas, ¿verdad? Para poder venir a hablar de lo que tú crees es el futuro de la agricultura, del rescate de la agricultura, claro, utilizando mecanismos orgánicos. Claro. Y no solo eso, tecnologías modernas para producir aún más y desarrollar de manera más resiliente la agricultura. Claro, por eso que nosotros... Pedro, cuando regresamos de la pausa me vas a comentar cuáles son esas tecnologías y por qué no las estamos utilizando, si verdaderamente tú lo que estás diciendo es que debemos de volver a cómo se hacían las cosas antes. Ojo, que Pedro no está siendo responsable, no está diciendo que no se puedan utilizar los productos químicos, pero en proporciones balanceadas, en determinado momento, sin el abuso, ¿verdad? Con una especie de balance entre lo orgánico y lo... En los primeros momentos, nosotros tenemos que hacer una integración en la agricultura, o sea, no podemos hacerlo de un solo. Ya nosotros tenemos la experiencia de cómo lo hacemos de un solo. Por supuesto, empleando todas estas tecnologías, haciendo una integración de tecnología. Hay lugares donde no puedes emplear una u otra tecnología y tienes que recurrir en mayor tiempo, pero lo que sí podemos asegurar
es que ya, según el lugar, según las condiciones edafoclimáticas del lugar, en un solo año, en el primer año lo hacemos totalmente con estas tecnologías. Y en otros, a medida que va pasando el tiempo, o sea, 1 año, 2 años, ya tenemos la integración total. Muy bien, perfecto. Entonces, no se vayan, por favor, y que más adelante les voy a permitir que puedan hacerle preguntas si tienen ustedes agricultores que siempre están pendientes del programa y además que de la poderosa JSKL también pueden preguntarle. Vamos a la pausa, regresamos. Visión en vivo de las cosas como son en Facebook. @Radio JSKL. Exprésate. Comparte. Escríbenos en WhatsApp 7861-9808. JSKL. 104.1 FM. Sigues con las cosas como son en JSKL. Bueno, estamos de regreso. Pedro, estamos conversando con quienes se van ahorita mismo sumando al programa, con el ingeniero Pedro Pablo Rivero Ayes. Él es experto en temas de tecnologías modernas para el rescate de la agricultura. Nos habíamos quedado precisamente, Pedro, en la explicación que nos daba de tu juicio de valor, por qué es que hay tantas complicaciones en este momento para la agricultura mundial. Estamos hablando mundial, esto no es solo El Salvador. Y aterrizamos en que precisamente nos podemos apoyar en nuevas tecnologías para restablecer los sistemas en la agricultura. Correcto. ¿Puedes decirnos cuáles son esas nuevas tecnologías? Mira, primero quería comentarle, Natán, nosotros siempre hemos tenido el concepto, además un concepto muy generalizado a nivel mundial en la agricultura, que un solo producto no resuelve el problema. Ahorita yo le comentaba, ¿verdad? El tema de la agricultura pasa por ahí. Si nosotros no vemos cómo integrar de nuevo los sistemas que hemos roto con las malas prácticas agrícolas, que están reconocidas a nivel internacional, nunca vamos a volver a tener una agricultura totalmente rentable o sustentable, para llamarlo de alguna forma. Por ejemplo, nosotros sabemos que las plagas es un problema grandísimo que tenemos a nivel mundial, pero las plagas en los cultivos es igual que las enfermedades en los seres humanos. Todas las plagas, o el 92% de las plagas y de los problemas y las enfermedades que tenemos en las plantas, están dados por desbalances nutricionales. Cuando la planta está bien alimentada, correctamente alimentada, nosotros no tenemos un problema de plaga. Los insectos han existido toda la vida, siempre han existido, están ahí. Ellos se convierten en plagas cuando los cultivos tienen un desbalance nutricional. Nosotros hemos sido atacados, por ejemplo, por la langosta. La langosta duerme en el bosque, pero no lo toca. Sin embargo, se come un cultivo en una mañana, 20 hectáreas de cultivo en un día, en una mañana. Esto mismo sucede. Por eso nosotros abogamos por la restitución de los sistemas a través de este tipo de tecnología. Por ejemplo, estamos utilizando ya un producto de nanotecnología que en el país ha sido bien difundido, o no ha sido totalmente difundido, pero sí lo conoce ya mucha gente, que es un producto de nanotecnología y es 100% orgánico. Y por supuesto tenemos los minerales de fuentes naturales. Estamos utilizando en la agricultura para restituir la falta de minerales o de la desmineralización que existen en los suelos. Tenemos también un complejo de microorganismos que estamos trabajando en otros países, que aún no lo tenemos aquí, pero ya lo tenemos. Sí. O sea, lo trabajamos ya en otros países. Y tenemos también el arado EcoPlus, que es un arado que está ya con reconocimiento mundial, precisamente porque no invierte el prisma del suelo y disminuye labores en el suelo. Esto es parte de lo que estamos haciendo como tecnología. El nanogró, los minerales de fuentes naturales y los microorganismos al suelo y el arado EcoPlus son tecnologías que están certificadas y validadas en el país. Bueno, nosotros tenemos validadas en el país y que están acá desde hace ya mucho tiempo el nanogró. Nosotros en la conversación con Triminio realmente siempre nos lo dijo. Es que Triminio, yo le pregunté a Triminio si te conocía, me dijo que sí. Claro, que somos muy buenos amigos. Pero decía que les recomendaba a ustedes que tuvieran certificaciones para estas tecnologías
aplicadas a la agricultura. Es que mira, nosotros esto lo tenemos validado en el país. Nosotros tenemos validado el NanoGrow desde Zagarpa, INIFAD de Cuba, INIFAD de México, Zagarpa en México, la Universidad del Valle en Guatemala, la Universidad del Zamorano en Honduras, lo tenemos con el INIA, lo tenemos con Argentina, lo tenemos con el Instituto de Biotecnología de Ecuador, está validado en ¿cómo se llama? En Nicaragua. Tenemos una validación a nivel latinoamericano muy grande. Y nos decía el ministro de Agricultura de Honduras en una ocasión, Guevara, ¿tienen validaciones? Sí, mira, tenemos esta, pero en el país, aquí en Honduras, tenemos solamente una. Me dijo, no, pero si solamente con saber que todas las instituciones tan prestigiosas a nivel internacional y latinoamericano le han validado universidades, casas de altos estudios, centros científicos, han validado la tecnología, yo creo que no sería tan necesario y tan obligatorio que estuviera validada por todo el mundo. Pero no obstante a eso, en El Salvador tenemos validaciones hechas en el CENTA que se han hecho. El CENTA lo ha validado. Lo han hecho en el CENTA con el Centro de Tecnología el Apropiada. Centro de Tecnología, de Transferencia de Tecnología. Ajá. Casualmente, el doctor Reyes, quien es hoy presidente el director del CENTA, es un gran científico de reconocimiento a nivel internacional. Cuando era investigador en la ENA, recién llegado de creo que era de Kuwait, donde estudió, un hombre de una graduación muy, muy alta, hizo una prueba en frijol rojo, muy buena, ahí está la validación hecha por él. Para mí tiene un reconocimiento muy grande esa validación. Por supuesto, en suelos, en un frijol para aumento de proteína, que tuvo un gran aumento de proteína esa variedad con el tratamiento del NanoGrow, y un aumento en el hierro y en el zinc, por supuesto, en suelos que estaban inclusive muy desmineralizados. Por lo tanto, tenemos aquí otras validaciones, por ejemplo, con Alba Alimento, que mandada por el Ministerio de la Agricultura, en maíz, muy buena, hecha por la doctora Emilia Guzmán. Tenemos en el trifinio, validaciones en el trifinio muy buenas. ¿La Escuela Nacional de Agricultura? En la ENA, que era cuando estaba el doctor Reyes ahí, que le digo, para mí tiene una importancia grandísima. Y también Eduardo Reyes en el CENTA la hizo con un grupo de trabajo, con las gremiales de campesinos, de productores. También tenemos resultados con productores individuales, que son productores muy reconocidos en el país. Y, como le decía, en el trifinio y con gremiales agrícolas. Todas con muy buen resultado. Ahora, eso acá en el país. Sí tenemos esas validaciones, por supuesto. ¿Qué es lo que sucede? Que sería muy importante que más que uno buscar ya hoy que te validen en cada lugar, porque ya lo tenemos validado, es que también estas instituciones, sabiendo los resultados que han tenido, se acerquen también para saber qué es lo que estamos haciendo. Vamos a irnos rápido a la pausa. Miren, vamos a venir a hablar de que nos diga así, Pedro, como decimos los salvadoreños, claro y pelado como el ajo, qué es el NanoGrow y cómo funciona. Y decirles además lo que tengan inquietud, pues esta tecnología ya está a disposición aquí en El Salvador. Pedro les va a dar su número de teléfono y otros números por si quieren ustedes seguir teniendo más información respecto a esto. Y si ustedes, agricultores, productores, quieren también acceder a esta tecnología, pues también pueden hacerlo sin ningún tipo de impedimento. Ya regresamos, no nos cambien. Sigues con Las Cosas Como Son en YSKL. Bueno, seguimos en la plática de este viernes 5 de mayo con el ingeniero Pedro Pablo Rivero. Pedro, voy así a quemarropa. ¿Qué es el NanoGrow? Bueno, el NanoGrow está compuesto de nanopartículas de minerales en el orden de 10 a la menos 9. O sea, eso significa que son nanopartículas bien pequeñas, o sea, partículas muy pequeñas, aproximadamente 80.000 millones de veces más pequeñas que el grosor del cabello humano, que es algo que es un poco difícil de asimilar al principio, ¿verdad? Y lo que hace es que en una combinación exacta restablece las vías de comunicación de la planta. ¿Y qué significa eso?
que cuando restablece las vías de comunicación de las plantas que han estado dañadas precisamente por la falta de minerales en el suelo, hace una recurrencia a la memoria genética, y lo primero que hace, y es lo que más nos interesa, es que aumenta o potencia la inmunidad de las plantas. Eso es lo primero. Para ella aumentar la inmunidad de la planta, ella tiene que especializar sus células, y por lo tanto la planta comienza a profundizar raíces para buscar minerales y poder especializar sus células. Eso es lo primero que hace. Sí, se estarán preguntando ¿cómo voy a echar estas partículas? Porque entiendo son cápsulas. Sí. En un terreno contaminado o intoxicado. ¿Hay que hacer alguna mezcla? Mira, nosotros no. El nanogro solamente se disuelve. Tiene un requisito que es disolverlo a la sombra, aunque se aplica al sol. Disolverlo a la sombra en una botella de agua normal de medio litro, un poquito de agua, y después agregarlo a la bomba en dosis de una cápsula en 10 litros. Nosotros estamos utilizando aproximadamente entre 6 o 8 por manzana, con boquillas bien delgadas, para que se haga una aspersión bien fina. Se hace de forma foliar, se hace en la semilla primero, sumergiendo la semilla, y después de forma foliar. En el caso del maíz y el frijol, se hace así, se pone entre 10 y 15 segundos, o puede llegar hasta 1 minuto, las semillas introducidas en esa agua con donde está disuelto el nanogro, y después se van a sembrar. Muy bien. Y en el caso del maíz, cuando ya tiene 4 hojas verdaderas, de 4 a 12 hojas, que es cuando la planta comienza a hacer realmente la acentuación. Lo aplicas como un foliar. Es correcto, el asentamiento de las características genéticas de la variedad se aplica de forma foliar. Ok. Te preguntaba porque tú conoces muy bien también los abonos orgánicos mineralizados. Correcto. ¿Se pueden mezclar? No, es que de hecho... ¿O se pueden combinar? Sí, es que de hecho cuando la planta profundiza raíces, porque al restablecerse la fisiología ancestral de la planta con la utilización del nanogro, la planta es la que hace toda esa función. Y por supuesto, al buscar ella minerales en el suelo, hay una parte donde puede encontrar, pero ahí generalmente no encuentra, porque han sido esquilmados por las cosechas, ¿verdad? Y entonces nosotros aplicamos un abono mineralizado, donde utilizamos los minerales que te comentaba, y con 1% de materia orgánica y de otros componentes que hacen un abono de muy buena calidad. Bueno, Vanesita, vamos a abrir el 22240888 en lo que aprovechamos que nos quedan unos 7, 8 minutos, 10 minutos, y que la gente marque si te quieren preguntar. Correcto, directamente, productores, agricultores. Aquí va la pregunta del millón, Pedro. Estarán diciendo, no, pero me va a resultar más barato seguir aplicando el producto químico, o esta tecnología puede ser más barata. Mira, de hecho, cuando la planta profundiza raíces y aumenta la rizosfera de raíz, hace 2 cosas. La primera que hace es aumentar la resistencia a sequía, precisamente porque la planta aumentó ese sistema radicular. Lo segundo es que absorbe mayor cantidad de nutrientes. Hoy la planta, en todo el mundo, científicamente probado está, que el sistema radicular deprimido que tienen las plantas hoy hacen que solo absorba entre el 30 al 35% de lo que estamos aplicando en el suelo. Cuando nosotros aumentamos la rizosfera de la raíz, por lo tanto estamos disminuyendo la aplicación de fertilización de cualquier tipo. Nosotros en un primer momento estamos disminuyendo en el 50% la aplicación de fertilizantes químicos cuando es agricultura convencional. ¿Y qué tan accesibles son, digamos que en costos? Están por debajo entre el 30 y el 40%, escuche bien, entre el 30 y el 40%, el costo de aplicaciones de insumos a una manzana. Bueno, miren, si quieren también escribir al teléfono de WhatsApp de la poderosa ISKL 7861-9808 y también al 22240888, tenemos unos minutitos para que puedan ustedes preguntarle directamente si quieren al ingeniero Pedro Rivero. Vaya, entonces, ¿ya están disponibles estas tecnologías? ¿A dónde las pueden, o a dónde te pueden consultar a ti? ¿A quién le pueden consultar? Es correcto. La empresa que está representando el nanogro hoy en el país es precisamente la empresa Agroindustria Real, que lleva un trabajo muy, muy fuerte en este tema, con el señor Castellón, que es el que está liderando el tema. También tenemos los minerales, que son los que se están utilizando para la composición de los abonos mineralizados.
Esto se puede encontrar directamente. Nosotros queremos hacer una aclaración antes. Nosotros en agroservicio no lo tenemos porque hemos confrontado problemas con la distribución a nivel de agroservicio. Muy bien. Estamos haciendo una asistencia técnica personalizada. Tenemos un equipo técnico, el cual modestamente lidero, y estamos haciendo personalización en las primeras aplicaciones para que la gente lo vean. Esto lo venimos haciendo hace algunos años ya. Tenemos teléfono en la empresa Agroindustria Real para el tema de comercialización y venta, que es el 2103-6039. 2103-6039. Ahí está todo el tema comercial. En aspecto técnico, 7909-3724, que es el mío personal. Sí. Ahí me pueden llamar para cualquier consulta técnica, que es lo que atiendo, ¿verdad? Y la dirección general, que es el del señor Remberto Castellón, que es 7887-5506. Sí. Es decir, que ustedes están poniendo a disposición de todos los productores, agricultores, el Nanogro, y específicamente también le dan un seguimiento de asesoría técnica para que pueda tener un éxito. Aquí se están trabajando los abonos mineralizados, ya nosotros trabajamos, o ellos están trabajando el Avatar One, que es un abono mineralizado muy bueno, y se está trabajando el tema Nanogro. Las otras dos tecnologías que están utilizándose en otros países como México, Guatemala, Ecuador, Argentina, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, son dos tecnologías que van a entrar próximamente al país, pero que sí ya la tenemos trabajándola en todos estos países. Bueno, miren, solamente si puedes entonces repetir para poder tener acceso, y en lo que recibimos llamados al 2224-0888, para tener acceso a él, lo pueden hacer a través de qué número dices. La empresa que representa el Nanogro es la empresa Agroindustria Real. Lo pueden llamar directamente al 2103-6039 para todo lo que es venta y comercial. Aspectos técnicos es contigo. Es conmigo directamente, que es el 7909-3724, o con el señor Castellón, que él me pasa también toda esa. ¿Ese número cuál es? 7887-5506. Muy bien, llamados. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Sí, yo quería agregarle al señor científico allí qué buen aporte, porque nosotros somos un país eminentemente agropecuario, pero desgraciadamente no estamos utilizando las tierras, y entonces el problema que tenemos también cuando los agricultores producen, debe dárseles algún incentivo, porque hay que consumir primero la producción nacional y luego pues importar lo que hace falta. Pero aquí estamos bien fregados en ese aspecto, porque los agricultores no tienen ningún incentivo. Hoy no tenemos, por ejemplo, el Instituto Regulador de Abastecimiento, que por lo menos protegía a los agricultores y también a los consumidores. No tenemos el BFA que protegía a los agricultores dándoles créditos de avío con insumos baratos, y el IRA pues era el respaldo para pagar al BFA. Entonces tenemos que hacer una reforma agropecuaria profunda para que las tierras ociosas que tenemos sean utilizadas y producir lo que realmente consumimos, y como lo hacía antes, que había para exportar. Ahora estamos bien fregados. Muy bien. Porque por mucha tecnología que tengamos, nos vamos a encontrar con los agiotistas y los usureros comerciantes, que son los que matan a los agricultores. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Un llamado, tenemos más llamados. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tenemos, Vanessa? ¿Alguien en línea? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, perfecto. Entonces se nos cayó la última llamada que teníamos en espera. 2224-0888. Tengo todavía tiempecito para recibir un par de llamaditos. Si le quieren preguntar ustedes, por supuesto, a el ingeniero Pedro Pablo Rivero. En resumidas cuentas, entonces, si yo entendí bien, aplicando estas tecnologías modernas
nanotecnologías modernas a la agricultura, inclusive le significaría a los productores un ahorro, porque lo que utilizan para proteger la planta, este tipo de foliares, ya no lo tienen que invertir porque la planta por sí sola se protege. Correcto. Sí. Y además recupera el suelo, que es parte de lo que creo que debemos hacer. Nosotros como en Centroamérica es una zona que está llamada en estos años que venideros a ser alta productora o tiene que producir altamente. Te interrumpo para poder darle paso a la llamada. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Adelante. Una pregunta al ingeniero. ¿Este producto del NanoGrow se puede usar en pastos de corte para alimentación de bovinos? Sí, nosotros tenemos validaciones muy importantes en pasto con la aplicación del NanoGrow y un aumento de 3% de la proteína. Tenemos programas bien buenos con esto, inclusive un ex ministro de Agricultura de Panamá habla en un video del tema, lo pudiéramos hacer llegar sin ningún problema. Y tenemos con la Escuela de Agricultura del Zamorano y en Olancho, tenemos resultados increíbles con el aumento de proteína y con el aumento de fibra digerible para los animales, con aumento de leche, con aumento de lípidos. Es algo que se ha venido trabajando con muchos resultados. Muy bien, muy bien. Entonces el NanoGrow se puede usar en todo. El NanoGrow, como él activa las vías de comunicación de la planta y devuelve la fisiología ancestral de las plantas, nosotros lo estamos utilizando inclusive en plancton para peces y camarones. O sea, lo estamos empleando en plantas tan pequeñas como esa, que son unicelulares, como en palma africana, en Honduras, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua y Panamá, con muy buenos resultados. Que repitan los números aquí en WhatsApp, dice Pedro, por favor, para pedir información sobre NanoGrow y cuál es la empresa que tiene la representación en El Salvador. La empresa que tiene la información, la representación en El Salvador es Agroindustria Real y los números son el 2103-6039 para el tema comercial y venta, el 7909-3724, que es el mío para el tema técnico, y la dirección general, que también atiende en temas técnicos, que es el 7887-5506 del señor Roberto Castillo. Bueno, mira, nos tenemos que ir, están sonando los teléfonos, pero yo diría que si en mis redes sociales voy a poner los números para que puedan contactarlos, ¿verdad? No, y con muchísimo gusto también lo podemos. Sí, y además quiero decir, me he quedado picado. Yo creo que los aportes que has dado en este programa podemos ampliarlo en subsiguientes fechas si tu agenda lo permite, Pedro, claro, para seguir hablando de rescate de la agricultura. Creo que hay muchas cosas que hablar. Sin agricultura no hay comida. Correcto. Sin agricultura no hay desarrollo. No, y tenemos que hablar del tema, y Triminio lo decía, es soberanía alimentaria, no seguridad alimentaria, porque nos va a costar mucho importar alimentos por los costos y por las deficiencias que van a haber en Hay que seguir hablando de lo que se viene ahorita mismo de complicaciones solamente para El Salvador. Bueno, nos vamos. Pórtense bien, que nada les cuesta. Mañana los espero a las 8 de la mañana en la cadena mundial de las cosas como son, el análisis semanal sobre el estado de la nación. Ustedes me conocen, yo soy Josué Natamac. Buenas tardes para todos. Los conceptos vertidos en este programa fueron de entera responsabilidad de la persona que lo presentó. Hemos presentado Las Cosas Como Son, conducido por Josué Natán Vakis. Las Cosas Como Son.